Soy el doctor Carlos Sánchez, soy un médico pediatra que practica en los Estados Unidos y yo me gradué allá. Salí de este país a los 16 años y este libro más o menos es un relato de mi encuentro con mis antepasados porque no sabía la historia de mi patria. Y este es el libro que escribí. Me tomó casi 14 años escribirlo y se lo dedico a los indios y mestizos que dignamente admiten a nuestros antepasados, también a aquellos que niegan su indianidad, pues el ADN les probará lo contrario y aceptarán lo que son al encontrarse con sus ancestros en estas páginas. El libro consiste de 13 capítulos que solamente habla de los incas y también de los conquistadores y la saga de nuestra historia. El prólogo fue hecho por el señor José Jalón, escritor extremeño, promotor e impulsor del 5º centenario del nacimiento en Trujillo del descubridor del Amazonas, Francisco de Orellana, allá en el año 1211. O sea, él es de Trujillo, de la tierra de Francisco Pizarro. Empiezo este libro, como debe ser, con la síntesis de la brevísima relación de la destrucción de las Indias, del padre Bartolomé de las Casas. Como dice, le tomó a Cristóbal Colón 2 meses llegar al Nuevo Mundo y empezar uno de los más insólitos actos de crueldad que opaca cualquier otra exterminación humana en la historia mundial. Los holocaustos son eventos históricos, pero a los indios les sucedió y todavía les sigue ocurriendo. Hasta estos días nadie dice una sola palabra para erradicar esta aberración, con excepción de algunos, como el padre Bartolomé de las Casas, que tomó conciencia de la inhumanidad contra nuestros semejantes cuando él llegó a las Américas en el segundo viaje de Colón, y quien fue testigo de la destrucción de las Indias en los primeros años de su ocupación. Como él describe, los españoles arribaron primero a Haití y se extendieron a las islas contiguas, llegando a la costa de tierra firme para luego entrar en tierra adentro desde México hasta Sudamérica. En sus interminables marchas destruían y creaban terror, matando a hombres, niños e incluso a mujeres preñadas, desentrañándolas como si fueran animales. Quemaban vivos a millones de indios tan solo para sembrar el miedo, y con sus feroces perros mataban más de lo que ellos podían hacerlo. A los caciques y líderes los tomaban para que les dijeran dónde estaba el oro, luego los quemaban. A los nativos los usaban como bestias de carga, llevando las anclas y su artillería pesada que les abría llagas en los huesos de sus lomos. Si no encontraba oro en una ciudad, aprendían a miles para venderlos como esclavos, pagando por un indio con aceite, vino o queso. Por 100 de ellos les daban un caballo. Para hacer dinero llenaban sus barcos con más gente de la que podían llevar sin darles agua o comida, y a los que morían los echaban a ultramar. Eran tantos que las embarcaciones que no tenían brújula o mapas navegaban tan solo guiados por el rastro de los cadáveres, llegando así a su destino. En las profundidades de los océanos los hacían bucear para que sacasen ostras y sacarle las perlas. Muchos perecían por la presión del agua y los tiburones. Para los hombres sexualmente hambrientos, las niñas y mujeres jóvenes eran objetos para cometer sus más sádicos medios de consumar su perversión. Los modos de exterminación fueron tantos que cualquier pensamiento diabólico de deshacerse de los indios era llevado a cabo sin ninguna impunidad o sentido de justicia. Hacían que los indios lucharan contra sus peores enemigos. Como no les daba nada de comer, se canibalizaban entre ellos mismos, asando a los niños y cortando la carne a los adultos. Cuando querían obtener oro de la gente, los acorralaban sin comida o agua. Para rescatarlas, mandaban a sus familias a buscar oro. Una vez libres, los aprendían varias veces hasta que no tenían más oro que darles, y así morían de hambre y sed. Otro modo inhumano de
exterminarlos era reunir a cientos de indios para dárselos de comer a sus perros hambrientos, que se los devoraban en vida. En sus prolongadas marchas llevaban a millares de indios encadenados de sus cuellos. Cuando se cansaban o enfermaban y no podían continuar, les cortaban el cuello para no desencadenarlos o demorar el viaje. La cabeza caía a un costado y el cuerpo al otro lado del camino. A aquellos que descansaban por solo un instante, les quebraban los dientes con los pomos de sus espadas. ¿Quién podría recontar las barbaridades cometidas y quién negaría que lo que les pasó a los originales habitantes del Nuevo Mundo es la más burda parodia en la historia de la humanidad, que no tiene comparación con ningún infausto evento que se haya perpetrado y quizás ningún otro igualará a la depravación del espíritu humano? Así, más de 20 millones de naturales murieron en los primeros 42 años de la ocupación de las Indias. Si tomamos en cuenta los 500 años de esclavización que siguieron, entonces estamos hablando del holocausto de todos los tiempos. Con este doloroso prefacio, emprenderé mi viaje a la tierra de los Incas, a la que Bartolomé nunca fue, pero no obstante, abogó por la justicia para los indios del Perú hasta su muerte en España. Trataré de entender por qué ocurrió lo que nos pasó. Al final de mi encuentro resucitaré a este gran religioso que ha sido olvidado, pues no tenemos la voluntad de leer su libro, que debería ser nuestra Biblia, nuestro Torah o nuestro Corán, y no lo es. ¿Por qué no? Él merece ser el príncipe de los santos en todas las Américas. Esperemos que algún día sea canonizado por la Iglesia, porque él también trató de proteger a nuestros semejantes como Jesucristo lo hizo. Entramos a la introducción. Mi nombre de autor es Cóndor, que lo combino con mi alma, o sea, el alma del cóndor. En inglés es Cóndor Soul. Soul es el alma. En quechua, Kuntur Sol, cóndor es cóndor. Ambos se traducen a la alma del cóndor, Cóndor Sol y Kuntur Sol. Entonces, a medida que las nubes de nuestra historia oscurecen mi pensamiento, yo, Kuntur Sol, el alma del cóndor, veo un camino interminable por recorrer, como si estuviera en los tiempos neolíticos, con movimientos pétreos empiezo mi viaje en ese inexistente mundo del pasado, esperando encontrarme con el alma de mis ancestros, para cerrar las heridas de nuestra humillación y pasar la antorcha de la esperanza a nuestras gentes indias de todas las Américas. Mi conciencia colectiva recuerda que en los principios de la humanidad, el Homo sapiens recorría sin rumbo, temeroso de la naturaleza y de sí mismo. Con bruscas señales y graves gruñidos, esos neandertales empezaron a entenderse. Por millones de años vagaban a lugares distantes y océanos congelados, llegando al Nuevo Mundo, que también era tan antiguo como el Viejo Mundo. Algunos se quedaban en las frígidas tundras, otros no, tolerando el ambiente inhóspito, continuaban al sur, abriéndose paso por los áridos desiertos y bosques oscuros, hasta llegar a unas montañas que parecían elevarse a los cielos. En su continua peregrinación, sus pieles se oscurecieron con el deslumbre del sol. Sus ojos se rasgaron por el reflejo de los perpetuos glaciares. Sus piernas se acortaron por el abrupto de las tierras y sus caras se curtieron con el sufrir de su viaje, llegando a ser los habitantes del hemisferio sur. Así es como en cierto tiempo éramos una sola gente, pero cuando nos dispersamos, llegamos a ser huérfanos del nuevo continente. Entonces es que nosotros fuimos desplazados por los cataclismos que fragmentaron la tierra para no ser más aceptados por nuestros hermanos del viejo mundo. Por eso es que al amanecer del tercer milenio, yo como un hombre del futuro viajaré a mi pasado para encontrarme con el alma de mis ancestros, porque solo ellos podrán escuchar mis incesantes preguntas. ¿Quiénes somos y por qué estamos siendo desplazados por los cataclismos de la humanidad?
Entonces empezamos con el primer capítulo, que es el primer Inca, Manco Cápac, el fundador del imperio, nuestro patriarca. Oh Manco Cápac, nuestro patriarca y primer Inca, milenios pasarán, pero tu nombre perdurará en la oscuridad del alma de tus descendientes, por no aceptar los lazos que los ligan a la gran civilización de los Andes, que alguna vez fue joven, fuerte y aún se siente a medida que el polvo del pasado se asienta en el presente. Después de que recorrer el viejo y el nuevo mundo, yo, Cóndor Sol, viajaré a través de los tiempos a la legendaria ciudad de mis antepasados. Caminaré por los áridos desiertos de nuestra desolación, navegaré por los tormentosos océanos de nuestras aflicciones y cruzaré los bosques verdes de nuestras esperanzas, hasta llegar a las cumbres prohibidas donde está la antigua ciudad que se encuentra. Cusco, ombligo del mundo inca. En la distancia se ven los acerados edificios de granito que han permanecido inmutables a través de los siglos. Al llegar a las custodiadas puertas de la antigua metrópoli, dos guerreros obstruyen mi paso con sus armas de cobre. Uno de ellos me pregunta: ¿quién eres? ¿Qué te trae al Cusco? ¿Es que estás viajando con el pasar de los tiempos, donde nuestro pasado se encontrará con el futuro? ¿Acaso has venido a buscar lo que no está escrito? ¿Es que tienes deseo de saber la esencia de lo que somos? Te damos la bienvenida. Difundiremos la noticia de que un hombre del futuro ha venido a encontrarse con sus ancestros. El otro guardián me dice: hombre de los tiempos, tal vez tú nunca olvidaste quién eres y añoras hallar un sendero para reivindicar nuestro desaparecido imperio a su predestinada grandeza. Para que eso ocurra, tú deberás encontrarte con nuestros capacunas o incas del linaje real, para que aprendas de sus triunfos y errores. Lo que escribirás será lo que te hemos transmitido a través de nuestros genes que llevan codificados los misterios de nuestra humanidad, porque somos lo que éramos y guardamos ese microcosmos en el macrocosmos de lo que fuimos. Entra a la ciudad que te vio nacer del vientre de la Pachamama, nuestra madre tierra. Nuestro pasado te acogerá cuando camines por las antiguas calles que alguna vez pisaste en tu infancia. ¿Puedes ver ese edificio de adobes? Algún día esos bloques de tierra serán reemplazados por gigantescas piedras pulidas que llegarán a engrandecer el primer Inti Canchi, o templo del sol. Es temprano, hace mucho frío, para que desciendas. Ponte este poncho y te mostraré cómo usarlo. Siéntate, flexionando las rodillas hacia tu pecho, con los pies sujetos a los bordes, lo que hará del poncho una carpa. Es así como nos abrigamos. Come esta cancha o maíz tostado, que te dará el sustento para ir a ver a Manco Cápac, nuestro primer Sapa Inca, o el único poderoso y señor. A pesar de que él ha envejecido, su mente está activa, porque tiene que velar por el porvenir de su gente. Él ha viajado no tan extensamente como tú. Por eso deberás respetar su gran conocimiento del mundo de nuestros tiempos. Cuando el sol salga, enviaremos a un chasqui o corredor que anunciará a los nobles de tu llegada. Es diciembre, el primer mes de nuestro calendario inca. Un buen tiempo para empezar este encuentro. La gente de las alturas llegan con sus llamas. Los guardianes le preguntan: ¿de dónde vienen? Están trayendo regalos para las festividades. Kuntur Sol, el Capac Raimi, es nuestra principal festividad y están viniendo con tributos. Los portadores de ofrendas en voz baja claman: Ari, Ari, sí, traemos estos presentes a nuestro Taita, Padre, para que la celebración se realce con los frutos de nuestro trabajo. Lleven sus cargamentos a Cusipata o Plaza Feliz. Los quipomayocs o contadores anudarán en sus quipos lo que traen, que son unos cordeles de lana. Mientras permanezca
sentado en cuclillas dentro de mi poncho, mi respiración es dificultosa y mi aliento se vaporiza con el intenso frío. Siento el aroma del maíz que huele tan virgen como el suelo donde crece. Los otros guardianes deseosos de hablarme se contienen de hacerlo, porque soy un extraño. Y acá tenemos a las llamas, ¿no? Caminando ahí. El sol naciente brilla en las cumbres distantes, que con sus dorados rayos disipan el frío. Me levanto de mi casi congelada posición y me enseña el camino a la ciudad. Junto al sol, baja por el camino pedregoso de Sacsayhuamán al río Guatanay. Siguiendo sus orillas llegarás a la plaza central de Aucapata, donde verás gran actividad. Sigue el río abajo sin desviarte por los caminos que cruzan el Cusco y verás al Inti Cancha, o Templo del Sol. Alguien te llevará a la morada de Manco, Cápac, en el templo donde encontrarás con el Padre de nuestra historia. Ando por el sendero indicado. En la rara atmósfera percibo una sensación de desesperación e incapaz de continuar, me detengo a contemplar la antigua ciudad. En ese estado de inminente colapso, recuerdo que de niño solía correr por las accidentadas calles del Cusco. Ahora, con el peso de mis años, camino con una profunda melancolía. En el vacío de mis pensamientos dudo en mi esfuerzo de retroceder en los tiempos. Pensativo dejo el presente que persiste en mi ser. Oh, el sol de mediodía apenas calienta, y en plena luz siempre habrá un triste sentirse en el corazón de nosotros. La gente caminando con pasos lentos me da la bienvenida, con excesiva cortesía. Al mirarlos quisiera llegar al fondo de sus almas y decirles el lamento de sus descendientes, pues no es en los triunfos materiales, sino en las derrotas morales donde yace la clave para entender lo que somos y por qué necesitamos conectar nuestro pasado para ordenar nuestro presente y enfrentar el futuro. El sol deslumbra sobre los techos cubiertos con hicho o paja amarilla, donde la ciudad toma un matiz dorado. Las casas no tienen ventanas o chimeneas. El humo sale por la única abertura que sirve de puerta. Un niño escasamente vestido se inclina contra la pared lavada por las lluvias. Me mira y tímidamente entra a su oscuro albergue. Sigo caminando al escuchar el suave sonido del riachuelo, que es muy agradable en la quietud de la mañana. Me dirijo a la plaza de Aucapata, adyacente al mercado de Cusipata, donde la gente está descargando unos bultos que no son voluminosos. Las inquietas llamas se muerden unas a otras y nerviosamente mueven sus húmedas narices para escupir a cualquier intruso. Llego a la intersección de lo que algún día serán los extensos caminos del imperio. No tomo ninguno como me indicaron. Continuando cuesta arriba, siento el viento frígido que se apura en las calles angostas. Arreglo mi churrio o gorra de lana sobre las orejas y cruzo los brazos dentro de mi poncho. Exhausto, noto una gran estructura en construcción y otra pequeña, probablemente el aposento de Manco Cápac. Al acercarme, los guardianes muestran una expresión interrogante. Siento un raro pensamiento. Voy a encontrarme con un personaje que muy pocos han descrito, y eso es lo que vengo a indagar. Aunque tengo una idea de quién fue, porque lo traigo grabado en lo más íntimo de mi ser, y él revivirá en mi imaginación. Incas, vengo del futuro en busca de mis antepasados. Me siento huérfano sin saber de ustedes. En silencio he esperado por este momento. Necesito decirle al legendario Inca qué les pasó a sus descendientes. Hace solo 500 años que la civilización inca fue truncada por guerras civiles y la llegada de invasores extranjeros. Es tiempo de que continuemos nuestro destino
con sabiduría y justicia, porque el mundo siempre necesitará de ambas. Cinches o generales, curacas o líderes del pueblo, orejones o nobles que me rodean. Algunos siguen mascando las hojas de su coca matutina, mirándome y caminando a mi alrededor me preguntan: ¿quién eres? ¿Te ves familiar? ¿Acaso eres uno de nosotros? Parece ser sencillo en tus modales, quizás porque estás tentando con lo desconocido del más allá. Incas, estoy aquí para encontrarme con Manco Cápac, el que unió nuestros pueblos antiguos. No tengo pertenencias, solo vengo con la experiencia del presente. Hombre del futuro, ¿cuánto tiempo has viajado? Tu cara arrugada muestra una vida acongojada. ¿Es que has creado tus propios infiernos? ¿Acaso no has tenido un momento de paz para disfrutar la plenitud de tus días? ¿Qué es lo que vienes a buscar en tu pasado? ¿Por qué no miras hacia el futuro para tu felicidad? Incas, nada se sabe del futuro. Solo sabiendo el pasado sabremos cómo es que llegamos a nuestro presente. ¿Por qué vienes a indagar de esos tiempos a tan avanzada edad? Porque en el desconsuelo de nuestras evanescentes vidas buscamos respuestas por el porqué de nuestro ser, lo que solo puede responderse recapturando nuestro pasado. Kuntur Sol, has llegado de tan lejos solo para desilusionarte, y lo que encontrarás te causará dolor. Sin embargo, admiramos la osadía de venir a encontrarte con Manco Cápac, quien también está ansioso de saber qué pasó con el imperio que él inició. Esperemos que le seas reverente. Él es un anciano preocupado por las intrigas y se pondrá triste cuando le cuentes lo que pasó a sus descendientes. Un ligero humo sale de la morada del Inca, mientras una mamacona o sirviente se acerca a la puerta y arroja el resto de la chicha añeja, salpicando en las sandalias de los nobles. Al verle, le preguntan al unísono: ¿cómo está nuestro taita? La matrona le responde con una mirada despectiva. En los quehaceres del aposento se oye una voz trémula de un anciano: «Oh, Mama Okia, a ti te debo todo por la tranquilidad y apoyo que me has dado. Zapa Inca, siéntate, toma tu primer alimento del día. Anoche no comiste». Estaba muy preocupado por Cápac Raimi y siempre he sentido muy optimista cuando esa ocasión se acerca. Esposa y hermana, ¿por qué mis orejones están inquietos? ¿Alguien ha traído su atención? Mama Ojo se levanta del piso quejándose de sus adoloridos huesos, arreglando sus polleras o faldas, camina hacia la puerta. Guamán, Cusi, ¿a quién le están hablando? Manco Cápac está preocupado por el murmurar de sus voces. Mamanchic, o Madre Real, ha llegado un hombre del futuro a encontrarse con Manco Cápac. Pirco, llama Mama Ojo. Asegúrate de que este desconocido no sea una amenaza para el Inca, pero ten cuidado de no ofenderlo, pues en su rostro parece traer una tristeza indefinible. Démosles la bienvenida si viene de buena fe. Gran conmoción se percibe en la morada del Inca. Escucho los gargajeos de una tos áspera y la voz quebrantada de un anciano. Es Manco Cápac, hablando el quechua real. Ansioso me pregunto: ¿me aceptará como un hijo? Espero que así sea, y quizás me aclare sobre nuestros orígenes, que con el pasar de las épocas parece una fábula, porque nuestros principios siempre serán un misterio, pero a medida que el tiempo desentraña los mitos, alguna verdad emerge, exponiendo la esencia de una civilización. Oh, no me hacen todavía, pásame mi maizcalpacha y mi tupayare, el cetro dorado.
saldré a dar la bienvenida a Inti, golpeando el suelo con su cetro, que lo usa como un bastón. El Inca sale sin hacer contacto visual con nadie. Con sus brazos extendidos saluda al gran astro, que asciende en las cercanas montañas. Los nobles hacen lo mismo. Yo, intuitivamente, sigo el ritual, mientras con voz grave Manco Cápac invoca: Oh Apo Inti, poderoso sol, te agradecemos por todo lo que nos has dado. Es diciembre, tiempo de celebrar el gran Capac Raimi. Terminada su invocación, con los ojos casi cegados por el sol, lo llevo a ver: cabello negro, piel cobriza, ojos enrojecidos, nariz aguileña, escada quijada y pómulos prominentes. Alzando su brazo derecho, saluda a la ciudad del Cusco. Ayudado por sus mamaconas, el Inca regresa a su morada. Mama Ojo, dile a mis orejones que entren con ese extraño. Cabizbajos, uno por uno, entran cuidadosos de no mirar de frente al Inca. La habitación es grande y casi oscura, con la poca luz que penetra por la única puerta. Las paredes tienen nichos con ídolos de oro. Las matronas nos saludan con deferencia mientras se mantienen ocupadas. Manco Cápac se sienta al nivel del suelo en su usna o silla de oro, y nosotros nos acomodamos en semicírculo sobre el piso de piedra. Pilco, el jefe de este grupo selecto de nobles, le informa de los eventos que ocurrieron y de la agenda del día. El Inca mueve su cabeza en señal de aprobación. Los orejones le dicen al unísono: Ari Cápac, sí, poderoso. Finalmente él me habla en un tono patriarcal. Extraño, ¿qué te trajo de tan lejanos tiempos? ¿Eres aquel hombre del futuro que tiene algo que decirnos? Tú que has viajado largas distancias sufriendo días de privaciones y noches de soledad, ahora te encuentras en la ciudad que te amamantó con la leche de nuestra Pachamama. Ya que nuestras almas se han juntado, dime de tu presente, así sabré qué quieres saber de nuestro pasado. Impresionado por su conocimiento de mi persona, en reverencia me inclino, habiendo aprendido ya la manera de cómo dirigirme a él. Oh gran Manco Cápac, eres tú quien tienes mucho que decirnos. Es tiempo de librarnos de nuestras cadenas y continuar con ese gran imperio que fundaste, esta vez iluminado con la sabiduría de los tiempos. Sí. Durante este viaje me causará gran dolor decirte a ti y a tus sucesores los eventos que acontecieron. Por eso es imperativo escucharlos a ustedes, para tener sentido de lo que nos pasó y por qué. Pues el mundo tiene conocimiento de los grandes logros de la civilización que iniciaste, pero no saben el alma de los incas. Mamaconas, traigan chicha, que este encuentro nos llevará a lo desconocido por el éter de los tiempos. Kuntursol, con la sabiduría de mi larga vida y el olvido que nos acecha con los años, trataré de contarte cómo empezamos. En tu ser has regresado a la Pachamama, la que dejaste muy niño y te alejaste del Tahuantinsuyo cuando eras joven. Sin embargo, en el fondo de tu corazón siempre has estado con tus antepasados. Ahora quieres saber por qué la civilización que empecé fracasó y por qué mis descendientes se encuentran despojados. Sé que tú quisieras revertir lo que nos pasó. Por eso vienes a encontrarte con tus ancestros. Nosotros también estamos sufriendo en nuestras tumbas, al saber que nuestros descendientes viven encadenados a nuestro triste legado, causado por nosotros y por seres extraños enviados por otros dioses. Los incas no éramos diferentes del resto de la humanidad. También hemos estado luchando entre las fuerzas del bien y del mal.
escogiendo este último con catastróficos resultados. Ahora ustedes están pagando por nuestros errores históricos. Esperemos que en el futuro del que viene tengamos nuestro día de juicio y que esta vez estén en favor nuestro. Gran Inca, esperemos que así sea, porque las balanzas de la justicia siempre se están equilibrando. Continuemos con esa meta en mente. Noto que mis orejones están más atentos de lo usual debido a tu extraña visita. Antes que empecemos, masca estas hojas de coca secadas por el sol. Para eso primero ponlas entre tus encías y mejillas, dejando que se humedezcan. Una vez blandas, mastícalas despacio y no te tragues el jugo, escúpelo. La coca calmará tu hambre y así podemos conectarnos con nuestros tiempos. Gran Manco Cápac, ahora que estamos cerca, en espíritu, podrías aclarar la neblina del pasado y contarnos los orígenes de los incas. Hay un libro de sabiduría escrito en forma de parábolas que constituye el conocimiento del mundo cristiano. Control, desafortunadamente nosotros no escribíamos. La historia de nuestro pasado la llevamos grabada en nosotros. Es así que me sumerjo en los laberintos de mi mente. Vagamente recuerdo que en tiempos remotos decían que la tierra de los incas era oscura y la luz del día no se había hecho. En esas épocas muy lejanas, un ser extraño llegó a nuestro mundo sombrío, el gran Huiracocha Pacha Yachachic, o creador de todo. En la penumbra de los tiempos, él creó a unas personas, las que en la frialdad de sus corazones le hicieron mal. En la furia de su ser, los convirtió en piedras, y Huiracocha dejó nuestro mundo en la oscuridad. Inca, ¿dónde ocurrió esto? Probablemente en el lago Titicaca, nuestro lugar de origen. En los inhóspitos altiplanos donde están las ruinas de Tiahuanaco y las enormes estatuas de personajes inusuales tallados en granito y vestigios de lo que habría sido colosales edificios de piedra. ¿Podrían ser los restos de las obras de ese ser supremo? Quizás nosotros también los encontramos tan antiguos como en tus tiempos. Debemos suponer que lo que te voy a contar empezó allí para tener un sentido de quién nos creó. Inca, ¿qué pasó con esa gente de piedra? ¿Cómo era Huiracocha? ¿Volvió después que se fue? Temo decirte que esa historia está perdida en el Purum Pacha o tiempos olvidados. Narraré lo que mis antepasados me contaron. Huiracocha Pachayachic era un personaje alto, pelo corto, vestido de una túnica larga y dicen que llevaba un libro. Inca, él se parecía al Mesías que vino al viejo mundo. ¿Podría él haber venido al nuevo mundo? Déjame responder a tus preguntas y no pongas otro enigma a nuestro misterioso pasado. Huiracocha Pachayachic regresó por segunda vez con sus ayudantes, los huiracochas, caminando en el lago Titicaca sin ser engullidos por el vasto océano de aguas tranquilas, y se dirigieron al Tiahuanaco, que en aquellos tiempos debía haber sido una ciudad portuaria. Cuando el creador de todo llegó a la orilla sin una gota de agua en su túnica, imploró en la vasta desolación del lugar y creó el sol. Después de designar un curso a Inti para que diera vueltas para siempre, la noche acaeció en estas interminables tierras azotadas por los vientos de la eternidad. El de la túnica blanca y sus ayudantes, viendo la oscuridad, crearon la luna y las estrellas, que se reflejaban en el lago como si fuera en una fuente de plata. Cuando los días se llenaron de sol y las noches de luna, los huiracochas empezaron a hacer esculturas en piedra, a semejanza de hombres
mujeres y niños, con sus jefes para gobernarlos. Luego de haber hecho esas obras, el Ser Supremo llamó a sus huiracochas para darles instrucciones de qué hacer con cada grupo de efigies. En voz grave les dijo: este grupo se llamará así, saldrá de tal lugar y se establecerá en tal provincia para multiplicarse. Señalando hacia el amanecer, ordenó a uno de sus ayudantes ir en su dirección, a los otros donde el sol se ponía. Una vez que llegaron al lugar indicado, debían ordenar para que las estatuas saliesen como personas. Gran Inca, ahora sé por qué sentí un raro sentimiento cuando tocaba esas inmensas obras de piedra en aquellas ruinas olvidadas del Tiwanaku, que en cierto tiempo debía haber sido una gran metrópoli y no el desértico lugar que es ahora. El mundo no puede imaginarse quién o cómo pudieron haber hecho esas enormes obras, y especulan que seres extraños la construyeron, probablemente extraterrestres. Incluso cuando los invasores vinieron a nuestras orillas, pensaron que algún tiempo unos gigantes vivieron en esta tierra, porque encontraron los restos de esqueletos en cuyos cráneos una espada podía fácilmente perderse. Entonces esos foráneos creyeron en nuestra creación. No, Inca, ellos creían en otro creador. Dime qué pasó con el resto de los huiracochas. Oh sí, habían 4 grupos de ayudantes. Huiracocha Pacha Yachachic dio la espalda al sol poniente. Extendiendo sus brazos, ordenó que unos fueran al norte y los demás al sur. Así sus asistentes caminaron a los 4 puntos cardinales, llamando a las gentes para que salieran de las cuevas, lagos, montañas, y llamaron pacarinas a nuestros lugares de origen. ¿Qué pasó con él después que envió a todos sus ayudantes? Huiracocha Pacha Yachachic empezó a caminar sobre las cordilleras en dirección al Cusco, mientras esta impresionante figura de hombre y Dios recorría nuestro mundo antiguo. Él inspiraba a que viniesen a venerarlo, pero cuando llegó a Canas no venían a adorarlo sino a matarlo. Huiracocha hizo que los cielos lanzaran llamas quemando las montañas. Al ver su poder se prostraron. Huiracocha golpeó el suelo con su báculo, extinguiendo el fuego, y les dijo que él era su creador. Ante el asombro y en recuerdo de este evento, los Canas construyeron una gran huaca o templo en el lugar donde esto ocurrió. Después de este episodio y sin una interferencia, Huiracocha continuó caminando y llegó al tambo Posada de Urcos. Inca, recuerdo de niño, viví en este pueblo. Es increíble saber que cerca estuve los hechos de mi historia y cuán poco sabemos sobre estos eventos. Me alegro que te des cuenta de la relación que hay entre nuestro pasado y el presente. En Urcos, Huiracocha subió a una montaña con gran dificultad. En la cima se sentó para descansar y mandó que la gente saliera de la misma manera que había ordenado a sus ayudantes. Años después, y para recordar ese hecho, los del lugar hicieron un banco de oro sobre el cual pusieron una estatua dorada a su semejanza. Inca, ¿qué pasó con ese gran ídolo de oro? En nuestros tiempos no hay rastros ni memoria de su existencia. Junto al sol, hasta mis días, hice que esta huaca fuese bien cuidada, por lo que dice, supongo que ya no está ahí. Inca, si fue hecho de oro, los invasores cavaron todo el área buscando ese tesoro. Se la encontraron, la fundieron en lingotes de oro. Me place saber que en este viaje estemos conectando nuestros tiempos para comprender qué pasó en estos lugares y con los personajes que me estás contando. Así lo haremos. Sigamos con Huiracocha, que había llegado a Camama o Cusco antiguo.
Aquí llamó a un grupo y nombró a Alcavica como su jefe. Una vez establecido en el milenario Cusco, el de la túnica blanca se dirigió hacia el norte para la costa, llegando a Puerto Viejo, donde se encontró con sus ayudantes. Habiendo terminado su trabajo en el antiguo Tahuantinsuyo, en la oscuridad de nuestros comienzos, los huiracochas caminaron sobre las aguas como si fuesen tierra, desapareciendo en el horizonte de los lejanos mares, quizás para nunca más volver. Sin embargo, nosotros estamos esperando su regreso. Padre Manco, ese ansiado retorno de los huiracochas podría explicar las razones de nuestra caída. Porque siglos después, unas embarcaciones vinieron de océanos desconocidos, con tripulantes vestidos con atavíos inusuales, portando armas poderosas, y desembarcaron en el puerto de donde Huiracocha, Pacha y Achachic y sus ayudantes partieron. Tus descendientes lo confundieron con los verdaderos huiracochas, y con la llegada de los falsos huiracochas, el fin del imperio acaeció. Eso ocurrió después de unirme a Inti. Oh, qué fatal evento me espera en este viaje. Esa es la razón por la que estoy retrocediendo en los tiempos, para que sus almas sepan qué nos sucedió. Sin embargo, quiero escuchar de ti, cómo es que evolucionaron los incas. Lo que acabas de contarme parece haber sido concebido por los extranjeros después de que llegaron. Hombre del futuro, lo que te conté podría ser lo mismo que ellos creían, porque nosotros también teníamos necesidad de explicar el principio de todo. ¿Quién hizo a Inti? ¿De dónde venimos? Así fue como después de la creación, Mama Ocllo y yo salimos de las profundidades del lago Titicaca con órdenes del sol para poblar y civilizar el futuro asiento del imperio. Nos encontramos con el doctor Carlos Sánchez. Es abril del año 2018. Estamos iniciando el día de hoy, ¿no?, con el relato, ¿no?, de la obra El Holocausto de todos los tiempos. Y en el primer capítulo, ¿no?, estamos hablando del inicio del primer Inca, ¿no?, el inicio del imperio incaico con el primer Inca, Manco Cápac, ¿no? Entra Cóndor Solo en el personaje. Entras, vas una mañana, llegas una mañana de diciembre, ¿no?, muy temprano, llegas al Cusco, ¿no? Entra tu espíritu, entra y se va. Después de un viaje de mis años, ¿no? Claro, ¿no? Entras al Cusco, dices que encuentras Cóndor Solo, encuentra un par de guerreros que están con sus armas de cobre, ¿no? Yeah. Cruzados, y te preguntan, se asombran, ¿no? Te preguntan ¿qué haces aquí? Y tú dices, pues quiero hablar con Manco Cápac, ¿no? Yeah. ¿Quieres hablar con Manco Cápac? Te prestan un poncho, ¿no? Te Yeah. pones un poncho peruano, ¿no? Y te indican el camino, hacia dónde tienes que ir, ¿no? Yeah. Comienzas a caminar, estás caminando, y conforme vas avanzando, te vas guiando, te topas incluso con Mama Ocllo, que está justamente saliendo a atender, Yeah. Sí. a atender al Inca, ¿no? Y te encuentras con Manco Cápac, Yeah. ¿no? Lo describes, ¿no? Es diciembre, es un mes de celebración, ¿no? Yeah. Que es Y es el primer año de ellos, pues, Es el- su calendario, ¿ya? claro, este es el otro dato, ¿no? El primer año, ¿no?, Yeah. del calendario inca, ¿no? Ajá. Y la celebración, ¿no? Capac Raimi, Cápac Raimi, ¿no? ya, la gran fiesta. Claro, Capac, ya. hasta antes de encontrarte con el Inca, ¿no? Coméntanos, ¿cuál es la primera impresión, ¿no? Danos esos detalles de Cóndor Sol antes de encontrarte con el Inca. Bueno, recuerda
que soy un hombre viejo, quizás más viejo de lo que él fue. En realidad esto es un relato de mi infancia. Cuando hablo de todo lo que hablo, porque yo nací, bueno, en el Cusco, ¿no? Ahí caminaba en las calles y todo. O sea, incluso mi abuelo, que era tejedor de poncho, ¿no? Él me enseñó, efectivamente, cómo sentarme, para que estés caliente, siéntate así. Él más o menos recuerda a mi abuelo, ¿no? Y que era un indio, por supuesto, y tejedor de ponchos para remate. Y es por eso que digo, y me trae recuerdos de eso. Ahora empiezo, esto no está en las crónicas, pues no es una imaginación, es un recuerdo de mi infancia. Por eso cuando incluso yo iba al colegio salesianos que está por las ruinas ahí del Cusco, ¿no? Y yo me acuerdo que caminaba abajo, me sentaba y miraba la ciudad, y ahí digo, ahora con mis años de peso, de angustias y todo es corto de aire debido a la edad y todo, me siento y admiro a la ciudad de aquellos tiempos de mi niñez, ¿no? Y me pongo a contemplar, y ahí está la ciudad antigua, pues, y que yo la había visto de niño. Y en realidad estos encuentros, es increíble, me pongo a pensar, es un encuentro con mi abuelo, de parte de mi madre, que era un típico, se puede decir, un típico inca, ¿no? Incluso tejedor de toras, se ponía la cosa acá y con cosas de hueso se ponían las cosas y hacía todo esto, y lo escuchaba todo esto, ¿no? Y ese es mi encuentro, y los trato con respeto, y para mí eso es el Inca, ¿no? Y le empiezo a hacer estas preguntas que acabo de hacer. No sé si esto responde a tu pregunta, pero ese es un recuerdo de mi infancia. Claro, entras a buscar a Manco Cápa. Buscando. Claro, entras a buscar a Manco Cápa. Conforme vas caminando, vas recreando tu vida, ¿no? Porque por estos lados he caminado, ¿no? Porque tú eres cusqueño, y vas viendo, pues, el ambiente de describir, ¿no? De hacer entender que es un lugar accidentado, un poco. El aire es frígido y raro, y así es que trato de enseñar que un hombre viejo como yo está caminando apenas y todo, ¿no? Y estoy tratando de llegar a él para encontrar de mi pasado. Y él también es un hombre viejo, ¿no? Pero en fin. Y entras en escena, ¿no? Entra en escena Mama Hoyos, la que sale, ¿no? Tú no ves todavía a Manco Cápa, ves a Mama Hoyos que sale y que está atendiendo al Inca, ¿no? Sí, estás con hablando sus mamaconas o sirvientas, con sus mamaconas, ¿no? Entonces te conduce los orejones, que son los nobles, ¿no? Te van conduciendo, y incluso Mama Hoyo, antes de que llegues a hablar con Manco Cápa, parece encargarle a Pilco, que es un personaje especial, que tenga cuidado, dice, con este extraño. No voy a hacer es interesante, los nombres también son nombres cusqueños de compañeros de mío del colegio. Ese Pilco es compañero mío, que es empresario ahora y todo, pero uso los nombres de ellos, que son cusqueños, ¿no? Pilco Guamán se llama. Pilco. Y ahí lo llaman Pilco, y luego el más real de todos, porque venía de buena familia, familia de dinero del Cusco, pero lo pongo de la familia real, o más o menos del primer agente de Manco Cápa. Y llega el momento clave en el que te encuentras con Manco Cápa, ¿no? Y la primera pregunta que te hace Manco Cápa es: ¿qué estás buscando? Bueno, ahí viene lo filosófico, ¿no? Y ahí ese es un encuentro que, no sé,
creo que nada lo ha escrito y ya eso viene en mi imaginación, ¿no? Y es cierto, yo creo que todos al final de sus años se preguntan, pues, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué pasó? Acá tengo el lujo de encontrarme con un antepasado que no ha sido muy frecuentemente descrito. Y me imagino que así fue. Y estás con Manco Cápac, ¿no? Manco Cápac te enseña, una de las primeras cosas es, te enseña a la técnica de cómo debes chachar la coca. Oh, yeah. ¿No? Una técnica ancestral, ¿no? De una planta medicinal, que bueno, la industria también lo utilizan para otras cosas, ¿no? Pero en sí es una planta medicinal, ¿no? Ancestral, ¿no? Y también prueba muchas cosas, ¿no? Porque se decía, por ejemplo, que Egipto es más antigua que el imperio incaico y preincaico, pero hace poco en las ruinas de las excavaciones que se hicieron de una de las momias han encontrado restos de coca, ¿no? Entonces que eso prueba que son teorías, ¿no? Lógicamente, ¿no? Prueba, porque la coca es de aquí, originaria de aquí, está más que demostrado, ¿no? Pero bueno, cortando. Ahora eso de marchar la coca es verdad, chachar como dicen. A mí me lo enseñaron y lo hice así también en algún tiempo. Te enseña a chachar la coca, aquí estás inmortalizando la técnica, ¿no? Estás inmortalizando. Y te comienza a contar, ¿no? La historia de Huiracocha, ¿no? Que al igual que el Cóndor Sol, ¿no? Muchos peruanos también pueden pensar, conocedores lógicamente del pasado, que eso puede ser un invento de los españoles, ¿no? Porque se parece mucho a la historia bíblica, ¿no? Ya era de pelo corto, libro, claro, ¿no? Túnica. Pero eso está, eso está en las crónicas, ¿no? En todas las crónicas, está en casi todas las crónicas, ¿no? El de Huiracocha, bien encajado por el regreso, ¿no? De Huiracocha, y hubo el tema de la confusión, como ahora pues están, en este caso, como decías tú la vez pasada, el tema de los judíos que están esperando que venga el Mesías, ¿no? O sea, los judíos están esperando que venga el Mesías y el mundo cristiano está esperando el regreso del Hijo de Dios, ¿no? Claro. ¿No? Si se sucediera un tema de un falso Mesías, muchos caerían en la trampa, ¿no? Como sucedió con el caso de Huáscar y Atahualpa, ¿no? Huáscar, que pensaba que los Huiracochas venían a salvarlo a él, y Atahualpa, que pensaba que era celebrar su victoria. Que celebrar su victoria, ¿no? Entonces, un tema así. En el punto inicial, ¿no? Te cuenta, te narra, ¿no? Te cuenta que el punto inicial del imperio está en Tiahuanaco, no está en la parte del lago, claro. El principio dice que el principio está en el lago Titicaca, ¿no? Y ahí es donde Huiracocha crea, digamos, al sol, crea a los humanos y se expande el imperio, ¿no? Esa parte, relátanos con tus propias palabras, por favor. Bueno, ya que traes esto, ¿no? Me estoy pensando mientras hablaba y me pongo a pensar, ¿por qué no puede ser cierto? Estamos hablando de miles de años, ¿no? Ya, así como Jesucristo vino, fue una verdad, los de ellos tienen pruebas, ¿verdad? Tienen Tiahuanaco, ahí está unas estatuas de hombres ahí que parecen extraterrestres, ¿no? Y está por el lago Titicaca, y él sale del lago Titicaca, y quién sabe, ¿no? Puede ser cierto. Y no la historia de los cronistas, pero esa es la historia que, escuchaban. Como no tenía escritura, eso pasó de tiempo, ¿no? Tiempo que los españoles llegaron,
Y a lo mejor ya se hizo realidad de esa historia. Y a lo mejor, bueno, tiene que ser cierto, porque Huiracocha, Yachachi, era un dios de antaño para ellos, que había hecho al sol o a Inti. Entonces, en realidad ellos adoraban al hijo del creador, que era Huiracocha. Inti es el sol. Pero te acuerdas, a medida que vamos avanzando vamos a ver que en realidad los incas tenían dos dioses. Inti más o menos era para el pueblo, y Huiracocha Pacha Yachachi, que era un dios de la nobleza. Y incluso era tan real este dios que ni siquiera le hicieron templo, era una cosa de la mente. El otro ya le hacían porque lo veían, todo para que la gente viera. De ahí de Manco Cápac te relata que de ahí del lago Titicaca, ¿no? Por encargo del sol, ¿no? Salen ellos y se van al Cusco, ¿no? Y se asientan en el Cusco, ¿no? ¿No? Este es el relato y esta es la versión, ¿no? Que se tiene, ¿no? Una versión que se tiene, ¿no? Vamos a continuar entonces, porque ahí nos hemos quedado. Vamos a continuar ahora con... Y hablando del viaje de Huiracocha, que va y sube hasta un cerro en Urcos, es interesante que yo viví en Urcos y mis padres se casaron ahí. O sea, por eso le digo, qué interesante lo que me dices, porque he estado tan cerca de lo que me estás contando que yo no sabía eso. Y es increíble, ¿no? Estuve donde él estuvo. El inicio del cerro, claro. O sea, esta historia es muy cercana a mi alma, pues, y quizás sea cierta en mis genes también. Ya, mejor sería. Hombre del futuro, lo que te conté podría ser lo mismo que ellos creían, porque nosotros también teníamos necesidad de explicar al principio de todo. ¿Quién hizo Inti? ¿De dónde venimos? Así fue como después de la creación, Mama Eoclio y yo salimos de las profundidades del lago Titicaca con órdenes del sol para poblar y civilizar el futuro asiento del imperio inca. Con ese objeto recibimos una barra de oro para probar la fertilidad de las tierras antes de que nos estableciéramos. Sin saberlo, partimos en dirección de Acamama. Incas, solo salieron ustedes dos. No te adelantes, que es mi alma la que está relatando acerca de nuestro origen, y no los libros que has leído. En respuesta a tu pregunta, no. Nosotros éramos más de dos. Después de que dejamos el lago Titicaca, nos dirigimos hacia el norte caminando sobre las cordilleras, con el propósito de encontrar ese lugar prometido. Mientras tanto, uníamos y apaciguábamos a los pueblos que estaban en perpetuos conflictos. Después de errar por años, llegamos al valle de Tamputoco, donde está la cueva de Pacaritambo, con 3 aberturas. A cada una le dimos un nombre. Capatoco era la más grande. Es así como la leyenda de los 4 hermanos se originó, porque primero eran tú y Mama Oglio, o es que procrearon hijos durante ese largo caminar. Solo digamos que empezamos con 4 hermanos y 4 hermanas, con nuestra búsqueda de esa fértil valle. Estuvimos en Tamputoco cultivando y enseñando a la gente. Cuando llegó el tiempo de continuar con nuestro mandato, fuimos a la cueva donde guardábamos nuestros atavíos y semillas. De la gran ventana de Pacaritambo, yo a Armanco con Mama Oglio, a Arcachi con Mama Huaco, a Ucho con Mama Cura y a Auca con Rabo Oglio. Todos salimos suntuosamente vestidos y éramos distinguidos por nuestras orejas perforadas que colgaban con el peso de nuestros aretes de oro. Si la gente no creía que teníamos un destino que cumplir, usábamos otras alternativas para llamar su atención. Cuando el sol alumbraba, yo me ponía una lámina de plata y un diadema de oro para verme en las colinas irradiando tan brillante como Inti. Ante sus ojos éramos hijos del sol. No era difícil que nos creyesen.
porque necesitaban un Dios y un líder unificador. Consciente de esa necesidad, lo hicimos con las mejores intenciones. Entre ustedes debía haber querellas, porque la naturaleza humana no ha cambiado, y donde hay más de dos personas siempre habrá problemas. Ustedes eran seres mortales y no divinos. Por eso mis otros hermanos llegaron a preocuparse por Ayarcachi, el mayor, debido a su extraordinaria fuerza. Un día con su guaraca Wanda, lanzó una piedra con tanta fuerza que partió las montañas. Asustados por los poderes sobrehumanos, mis otros hermanos conspiraron para deshacerse de él, diciendo que fuera a Pacaritambo a traer nuestra napa o bandera, antes de que continuáramos con nuestro viaje. En cuanto entró a la cueva, un cómplice con la ayuda de otros empujaron una peña, cerrando la salida para siempre. Ayarcachi, espantado, gritó con tanta fuerza que la tierra tembló, y él se convirtió en piedra, llegando a ser un ídolo y la cueva un santuario. Huacas a las que hemos venerado y apelado por protección desde ese día. Inca, lo que acabas de relatar quizás explica nuestra desconfianza entre nosotros mismos, rasgos indiscutibles de nuestra personalidad, que a través de los tiempos ha hecho imposible que avancemos como una nación unida y que también pudieron haber conducido a la caída del imperio. Yo no pensaba en esos términos, pero sucedió así. ¿Tú ideaste ese horrible complot? No, yo me apartaba de las intrigas de mis hermanos y trataba de mantener la paz entre nosotros. Espero que comprendas el aprieto en el que estaba. Inca, nuestra historia es consciente de que solo el poner la primera piedra del imperio debió haber sido una gran hazaña. Continúa que lo que acabas de contar me parece ser otro mito. ¿Podrías decirme qué es lo que verdaderamente pasó y por qué? El hecho de que debido a que habíamos estado caminando por un tiempo, Ayarcachi decidió quedarse en Tamputoco y llegó a ser el curaca del lugar. Cuando se murió, construyeron un templo con 3 ventanas y lo encerraron ahí para recordar a nuestros descendientes nuestra salida de la cueva de Pacaritambo. Después de la muerte de Ayarcachi, los 3 hermanos y 4 hermanas continuamos en nuestra peregrinación hasta llegar al Cerro Guanacaure. Ayarucho, que profetizaba oráculos en esa colina, se convirtió en una criatura con alas y voló a los cielos. A su regreso de ese largo vuelo le tiraban piedras. Moribundo nos dio un mensaje de Inti, diciendo que yo, Ayarmanco, sería llamado Manco Cápac, que debía continuar hacia Camama, llevando con nosotros a su esposa Mamacura. Pero la realidad es que Ayarucho también se quedó para solidificar nuestras posesiones, llegando a ser otro curaca. La gente hizo una estatua de él en forma de un cóndor, y Guanacaure llegó a ser la huaca más venerada de todos. Gran Manco Cápac, ¿tú estabas usurpando a sus esposas? No, quiero que comprendas que el imperio se formó con la ayuda de nuestras mujeres, y ellas representaban nuestra Pachamama. Inca, nuestra historia nos dice que tu madre pudo haber sido Mama Huaco, la hermana y esposa de Ayarcachi. ¿Podría ser eso posible? Comprendo tu repugnancia ante esa posibilidad. En nuestros días como en los tuyos, el incesto era inaceptable. En nuestra situación, nosotros éramos pocos y teníamos una misión que cumplir. Esta anomalía fue menester para mantener nuestro linaje. Inca, algunos cronistas dicen que Mama Huaco fue quien hundió la barra dorada, que simbólicamente significó la posesión del Cusco. Eso indica que nuestros orígenes fueron matriarcales. Para subrayar la fuerza y posición de nuestras mujeres, relataré la hazaña de Mama Huaco. Sucedió que cuando llegamos al pueblo de Guaya, ella mató a uno de sus guerreros, luego le abrió el pecho con un tumi o cuchillo y le sacó los pulmones.
levantando los órganos sangrientos y con un solo soplo los expandió, para de que su configuración pudiera predecir nuestro futuro. Esto causó terror en los habitantes, quienes dejaron sus campos de coca y nosotros los tomamos en posesión. Este es uno de los atributos de nuestras mujeres, y en la lengua aymara del altiplano, la palabra huaco significa alguien de valor. También teníamos el otro arquetipo de mujer en Mama Ocllo, que se ganaba los corazones de la gente para que se unieran pacíficamente a nosotros. De Guaya nos dirigimos a Matagua, donde planeamos la toma de Acamama. Habiendo oído de la ferocidad de Mama Huaca, Alcabica, el curaca del Cusco Viejo, viéndome suntuosamente vestido, pensó que éramos los hijos del sol. Levantando su brazo derecho y señalando la ciudad, dijo: Manco Cápac, escoge cualquier lugar que desees y establécete como nuestro vecino. En gratitud le di la mejor coca de Guaya y nos instalamos en la parte baja de la ciudad antigua. Entonces Acamama significó el valle prometido. ¿Les fue bien después? No, Acamama tuvo una larga historia de invasiones. Inicialmente los Huaris se establecieron por algún tiempo. Luego siguieron los Ayarmancas, dirigidos por poderosos curacas, Tocay Cápac y Piñahua Cápac, los últimos ocupantes y la causa de innumerables conflictos. Nosotros perseveramos porque teníamos un mandato divino. Así nos encuentras en la etapa de nuestros inicios en el Inti Canche. Inca, el original templo del sol que tú empezaste, fue reconstruido por subsecuentes soberanos, llegando a ser el Coricancha o Casa de Oro. Lamentablemente, los que vinieron del otro lado del mundo construyeron sus templos en los cimientos y con el pasar de los tiempos han desafiado a los destructores y a los elementos. Quién sabe, al final de todo, solo las ruinas de lo que ustedes edificaron permanecerán para siempre. Hombre del futuro, cómo quisiera que así como nuestras construcciones desafían los tiempos, algún día nuestros descendientes desafiasen a la humanidad que los humilla. En tus viajes con los otros señores incas, debemos tomar conciencia y recuperar ese legado que pudimos haberles dejado si los invasores no hubiesen obstruido nuestro destino. Inca, esa es una tarea que no la puedo emprender en el más allá, sino los sobrevivientes. Para conseguirlo tenemos que estar unidos y recuperar ese legado es el objetivo de nuestro encuentro. Mama Ocllo, he hablado demasiado. Nuestra coca se ha terminado y necesitamos más chicha para celebrar esta ocasión. Me estaba olvidando lo poco que recuerdo de Acamama. Es bueno recontar el pasado porque nuestros ancestros reviven cuando hablamos de ellos. Intipchurín, hijo del sol, sé prudente tomando o perderás el sentido de lo que estás diciendo. Kuntur Sol viene del futuro. Él quiere saber de los hechos y no de los mitos. A medida que íbamos resolviendo nuestras diferencias, vivíamos en un estado de desconfianza en la vieja ciudad de Acamama. Entiendo que en tus tiempos nuestras idiosincrasias persisten. Espero que a través de nuestro encuentro exhortemos a los nuestros a que sean tolerantes el uno con el otro. Inca, esa tarea será difícil de llevarse a cabo, porque a pesar de que somos racialmente iguales, nuestras diferencias están tan arraigadas que quizás nunca nos uniremos. Hombre del futuro, nosotros logramos esa unión. Ustedes lo hicieron bajo rigurosas restricciones de la libertad, con un Dios que ustedes idearon. Nosotros tuvimos que empezar de alguna manera para formar un Estado, en nuestros casos una civilización. Alguien tenía que perder su libertad
A veces no importa si esos derechos son dados por un ser supremo. Debido a esa pérdida de libertad y con la llegada de los invasores, nuestras diferencias se asentaron e indujeron a que despreciásemos nuestra herencia inca, razón por la que vengo ante ustedes con la esperanza de que algún día seamos unidos. La unión que tú deseas para nuestros descendientes deberá llegar a ser una realidad, por lo menos en este encuentro. Porque alguna vez fuimos grandes y debemos de seguir en ese sendero, a pesar de los trastornos causados por nosotros y los invasores. Zapa Inca, aquí tienes la chicha fresca que pediste. Oh, qué gran sabor tiene esta bebida que deliciosamente pica la lengua. No sabe a licor, pero cuando se toma en cantidad nos hace ver los demonios. Gran manco, el alcohol en cualquier forma fue y sigue siendo el problema que nos acosa. Quizás perdimos el imperio debido a la indiscreción en su uso por el último Inca al momento de la invasión. Sea lo que fuere, ¿no crees que debemos disfrutar de algunos obsequios de nuestra Pachamama? Inca, disfruta de tu chicha y continuemos. Dijiste que Tokay Capa era un gran guerrero. ¿Solo era él o había otros? Sí, Piñahua Capa, el curaca de Oropesa. Oh, ese pueblo me es también familiar, porque solíamos pasar en camino a Andahuaylillas, donde mi madre nació. Quizás consigas saber el caserío de donde mis ancestros provinieron. Espero que así sea. Con los curacas Tokay y Piñahua Cápac mantuvieron muchas guerras. El único modo de hacer la paz era intercambiar nuestras mujeres, pero esa era una historia muy larga de relatar. Quiero oír de tus tiempos, pues que estás embriagado con lo poco que has tomado. Inca, soy uno de ustedes y nosotros somos sensibles al alcohol. Continúa, que eres tú a quien he venido a escuchar. Hombre del futuro, te he dicho lo malo y lo bueno de nuestros orígenes. Por siglos he estado dormido sin saber el pasado de mis descendientes. Necesito escucharte para que reflexionemos el futuro de nuestra gente. Inca, con cierta dificultad empiezo a comprender los eventos del lejano pasado. Tú has aclarado algunos temas que son relevantes a nuestra esencia espiritual para entender quiénes somos. Así, y aunque te era desconocido, hay otros continentes separados por grandes masas de agua que cubren casi todo nuestro planeta, que es tan redondo como el Sol. En el viejo mundo también pensaban que la tierra terminaba donde el mar parecía encontrarse con el cielo. Más allá de esa línea ilusoria, se imaginaban que había abismales precipicios en el que albergaban monstruos. Nadie se aventuraba a cruzar ese supuesto y pavoroso horizonte, hasta que un día decidieron navegar esa línea prohibida, pero no antes de que un gran acontecimiento sucediera en ese lejano continente. ¿Qué gran acontecimiento? Inca, aunque el universo es eterno, hay necesidad en los seres humanos de tener un principio por el cual orientarnos a nuestro finado. El origen de nuestros tiempos empezó con el advenimiento del hijo de un dios en el viejo mundo, en cuyas épocas el imperio inca todavía no existía. En el transcurso de los siglos ustedes surgieron y hombres intrépidos de esas distantes tierras cruzaron ese horizonte desconocido, llegando a este nuevo mundo a diezmar civilizaciones a pesar de las enseñanzas de su Redentor. No comprendo. ¿Qué tiene que ver un hijo de Dios con nuestro exterminio? Lo que es más, nosotros tampoco sabíamos a dónde iba el sol después que dejaba ese horizonte del que tú estás hablando. Inca, debes saber que los grupos dispersos
a quienes uniste se han desintegrado y el imperio que tú creaste ha desaparecido. ¿A quién perdimos y por qué? Podría ser que perdimos por las semillas que sembraste en el alma de tus descendientes. Yo planté las semillas del bien, ahora me dice que solo están cosechando los frutos del mal y que nuestra caída provino de nosotros mismos. Inca, todos somos responsables por lo que ocurrió y nos sigue ocurriendo. Tú pensaste que eras descendiente de dioses cósmicos. Los de ultramar creían en ese hijo de Dios. Y la humanidad está aguardando su segunda venida para redimir las injusticias cometidas por los seres de su propia creación. Tal como ustedes que también estaban esperando el retorno de los huiracoches, excepto que ellos ya vinieron, no como nuestros redentores, sino como nuestros destructores. Como ves, ni Inti ni el redentor del viejo mundo tienen nada que hacer con lo que les pasó y está pasando a tus descendientes. Entonces, ¿cómo terminó nuestro imperio? Padre Manco, el imperio llegó a ser tan extenso y poderoso que no era posible de gobernarse debido a las pasiones de sus líderes. A través de este encuentro sabrás que tus descendientes somos considerados la escoria del mundo. Incluso nuestra denominación de Inca ha sido cambiada a la de indio, el sobrenombre más degradante que la humanidad ha ideado para la raza humillada de las Américas. ¿Cómo quisiera que esta fuese la última vez que use ese apelativo de indio? Y si lo que escribo llega a la conciencia de nuestros semejantes, erradicar esa palabra de la faz de la tierra. Somos incas, y eso se escribe con K, como se pronuncia en quechua, y así lo escribiré desde este momento. ¿Crees que deshaciéndote de ese nombre denigrante habría cambios en la humanidad para que los indios recobren su dignidad? Solo si lo hacemos a través de nuestra conciencia colectiva, para así llegar al alma de la humanidad y hacerles saber que los indios tienen que recuperar su dignidad como otras razas lo están haciendo. Vale notar que la discriminación no solo era una característica del viejo mundo, sino también del nuevo mundo, y los incas la practicaron. Pero eso era entre nosotros y no impuesto por extraños. Eso es lo que estoy tratando de decirte, que esta variación del espíritu viene de nosotros en perjuicio nuestro. Por eso es que en lo más profundo de sus tumbas, ustedes deben contemplar las injusticias que cometieron contra los suyos, y nosotros, desde lo más recóndito de nuestro ser, debemos erradicar ese desdén entre nosotros. Kuntursol, en tu desesperación por hacer algo por nuestros descendientes, estás requiriendo que los muertos hagamos lo imposible. ¿Cómo vamos a rectificar desde nuestras tumbas los siglos de humillación cometida por otros, ya que ni siquiera existimos? Gran Manco Cápac, nuestra situación puede revertirse. Hace solo 5 siglos que el imperio de los incas fue exterminado, y la humanidad ha mostrado que el destino de las naciones subyugadas pueden cambiarse a pesar de los largos periodos de injusticia, si la gente humillada tiene la visión de hacerlo. ¿Tenemos casos similares para que esto ocurra? Sí, Inca. Los antiguos hebreos del viejo mundo fueron esclavizados y dispersados por 2000 años, pero unidos fueron capaces de liberarse de la tiranía de aquellos que creían y que aún desean aniquilarlos. Es a ellos a quienes debemos emular para recobrar nuestra dignidad. Como ves, nuestro medio milenio de subyugación es tan solo un breve periodo de la eternidad. ¿Cómo vamos a hacerlo? Gran Inca, primero debemos restaurar nuestra dignidad. Segundo, rescatar nuestras tierras.
Y tercero, recibir crédito por los antiguos conocimientos que hemos aportado a la humanidad. ¿A quién vas a pedir todo ello? ¿Y quién crees que va a hacerlo por nosotros? Tenemos que acudir a los descendientes del viejo mundo. Hay antecedentes de que ellos pueden restituir la dignidad a los pueblos que fueron humillados por sus ancestros, devolver lo que fue tomado a la fuerza por sus antepasados y reconocer lo que otras civilizaciones han aportado para el beneficio del mundo. Así hayan pasado siglos. ¿Tú piensas obtenerlo con el solo hecho de pedirles? Lo que estamos argumentando es un proceso legal en el nuevo orden del mundo. Sé que esto ocurrirá porque esto es justo. Kuntur Sol, hablas de restituir nuestra dignidad, recuperar lo que hemos perdido y recibir crédito por nuestros aportes a la humanidad. Eso nunca habría ocurrido en el imperio. Tal vez en 500 años los seres humanos hemos evolucionado y si algún día llegamos a obtenerlo, espero que también seamos conscientes de otros que necesitan romper sus cadenas, pero para que eso ocurra, primero tenemos que deshacernos de las nuestras. Hablas al mismo tiempo del dolor y de la esperanza. ¿Qué hemos hecho para que nuestros descendientes estén en esta situación? Empiezo a sentir un remordimiento por lo que escucho. Veo que es importante exponer el pasado mediante nosotros, el presente a través de ustedes y comprender el porqué de nuestras inalcanzables posibilidades en el futuro. Gran Manco, esperemos que tus descendientes acepten lo que propones para que dejemos un legado diferente al que heredamos. ¿Cómo lo harían? Ustedes han perdido todo. Inca como grupo racial hemos permanecido aislados y podríamos volver a ser lo que éramos, esta vez tomando parte en los avances sociales e industriales del mundo, que es también nuestro patrimonio, y debemos seguir contribuyendo para el bienestar del planeta. Hombre del futuro, espero que esto llegue a pasar. Así, Gran Manco Cápac, tú, quien humilde y quizás astutamente empezaste lo que llegó a ser un gran imperio, te saludamos por la visión que tuviste para unirnos. Antes de cerrar la historia de tus tiempos, queremos escuchar tu mensaje. Kuntur Sol, por el peso de tus penas percibo nuestro fatal destino. Desde la nada de mi ser les digo, una mañana en la soledad de los Andes, miré a Inti. Mi mente iluminada por sus rayos, sentí que necesitamos estar en equilibrio con el universo. Imploré a lo desconocido sin saber quién era el Creador. Ante esa incertidumbre en nuestro ser, solo podía pensar en el sol como fuente de nuestra sabiduría. Entendí que nosotros podríamos mejorar nuestro destino con la única arma del benefactor, que es el deseo de hacer el bien a otros. Porque tal como hay día y noche, también hay mal y bien. Fuerzas que siempre están luchando, a veces combatiendo la oscuridad con la oscuridad, emanando de esa titánica lucha grandes destellos de luz que esclarecen nuestras mentes y ser guiados por el bien. Porque lo oscuro siempre ha estado con nosotros. ¿Fue nuestra culpa o la inmadurez de nuestros tiempos? No lo sé. Recuerden que para sobresalir de nuestras tinieblas, el tiempo es nuestro aliado o enemigo. A algunos les tomará una eternidad para superar lo que fueron. Por eso en el viejo mundo pensaron en el Hijo de un Dios, porque solo con el renacimiento de nuestra humanidad podremos sobresalir de nuestra inhumanidad. Como el patriarca de lo que fuimos, les digo a nuestras generaciones venideras, ustedes descienden de una raza que estaba en camino hacia la grandeza y fue truncada por las fuerzas negativas.
presentes tanto en nosotros como en los extranjeros. Hemos sido tan humillados que mis descendientes no quieren ser lo que son. Imploro a todos aquellos que tienen algo de mi sangre, nunca se sientan apocados por esa herencia, por no es una desgracia el ser inca, pero sí lo es si lo niegan. Entiendan su pasado y mediten sobre quiénes fueron. He ahí la esencia para un mejor futuro. Así, exhorto a los indios y mestizos de hoy, no tomen legados ajenos o deseen falsas caras, porque ustedes son lo que fuimos, una raza digna de enaltecerse. Solo así saldrán del socavón de la desesperación. Al acaecer el fin de nuestro encuentro, transmite este mensaje que yo, Manco Cápac, siempre estaré con ellos como lo he estado contigo, porque tú tuviste fe en mí y en tus ancestros. Diles que tenemos un destino que cumplir, pues el sol también brilla sobre nosotros. Oh, gran Manco Cápac, te agradezco por la sabiduría que nos das. Al ir a mi encuentro con los próximos señores incas, espero que tu alma esté con nosotros. Al amanecer de otro día, siento que el sol viene a reclamar a Manco Cápac, quien es tan viejo como el pasar de un siglo, y me dice: Kuntu Sol, al ver que Inti venía a recogerme, ordenó que mis hijos y nobles vinieran al lecho de mi muerte. Al ver que entraban, recordaba lo más acogedor evento de mi vida, el nacimiento de Sinchi Roca, mi primer hijo. Aunque podía imaginarme que llegaría a ser un gran guerrero y señor, lo que me maravillaba era su inocencia, las primeras palabras que dijo, los primeros pasos que dio y las pequeñas cosas que hacía cuando era un niño. Al entrar, mi esposa y hermana podía ver a través de ellas nuestros triunfos y angustias. Mamá Oja nunca dudó de lo que quería hacer por mi gente, y si ellos no me creían, por cierto, le creían en ella. Una vez todos juntos veía el dolor en su rostro cuando me llamaban Huachacuyac o benefactor y amante de los pobres. Nada me complacía más, porque así es así como quería ser recordado. Al dejar este mundo, estas ideas se me venían como un sueño dulce y doloroso. Sabía que era tiempo para que nuevas generaciones sigan con su destino, quizás no tan predecible y perfecto como el sol en su interminable curso de los tiempos. Moribundo, el Inca habló por última vez. Oh, hijos míos y orejones, al irme a este lejano Inti, no lloren por mí, pero sí por los eventos que acaecerán, porque recién hemos empezado y hay mucho que hacer para estar unidos. Sé que tomará trabajo hacerlo, pero no es la labor a la que debemos temer, sino a nuestras pasiones. Al dejar nuestra Pachamama, les pido que mantengan armonía entre ustedes, porque si no se respetan el uno al otro, nada será consumado por el bien de todos. Vaya y conquiste donde el sol se levanta y se pone. Antes de empezar una guerra, tiéntelos brindándoles obsequios, sabiduría y nuestra religión. Si el enemigo se une en buena voluntad, déjenlos retener a sus líderes, a sus dioses y señores. Sean magnánimos en el triunfo, porque no hay más grande hazaña que la de restituir su dignidad al derrotado. Cuiden a los niños, mujeres, ancianos y ayuden a los necesitados, porque un imperio de mendigos es solo eso, un paupérrimo imperio. Sinchi Roca, sé un líder magnánimo, que tus súbditos también te llamen Huachacuyac. Respeta al más capaz por el bien del imperio, y no los obstruyas por razones personales. Lo que hagas, hazlo con buenas intenciones. Lo que pronuncies, dilo en virtud. Si no lo haces, el pueblo inca nunca te aceptará, porque nuestras idiosincrasias son intolerantes a los errores de otros
implacables hacia el humillado, incapaces de aceptar a los nuestros por el bien de todos. Luego de hablar a sus nobles y parientes, el Inca miró al resto diciéndoles: ustedes son súbditos de mi hijo, sean obedientes y fieles a Sinchi Roca como lo fueron conmigo. No pongan obstáculos a su sendero diseñado por Inti. Recuerden que el que gobierna porque es el más capaz, pues el camino al liderazgo no es fácil. Así, hombre del futuro, mientras hablaba, mis ojos se nublaron con la chicha añeja, mis oídos se ensordecieron como las mudas piedras, mis sentimientos se congelaron como los frigios de los Andes, y así no más vi, no más escuché y no más sentí. Sí, gran Manco Cápac, tú dejaste nuestra Pachamama, pero tú siempre tendrás nuestra estima. No temas por tu inmortalidad, que a tu lugar, con el Padre de los Incas, será como está escrito. Así, y mientras Manco Cápac trataba de poner orden en el sur del Nuevo Mundo, otros emperadores del Viejo Mundo destruían poderosos reinos, y con el azar de los tiempos llegarían a destruir el nuestro. Si los descendientes de Varo, los Atilas, no hubiesen destrozado lo que él fundó, quién sabe si nosotros hubiésemos tenido un pasado diferente. Pero el tiempo se está expandiendo al infinito. En esa dilatación de la nada estamos tratando de crear orden en nuestro diminuto cosmos, en un universo que está contrayéndose catastróficamente a su destrucción. Al final de todo, quizás nuestro pasado, presente y futuro desaparecerán en un agujero negro donde ni siquiera nuestros pensamientos y deseos, tan inertes como son, podrán escaparse. Nos encontramos con el doctor Carlos Sánchez, autor del libro El Holocausto de todos los tiempos, y estamos en el inicio del imperio, ¿no? Donde las interrogantes lógicamente están orientadas al origen, ¿no? Al origen del imperio, y nos contaba en primera persona, cuenta Manco Cápac a Cóndor Sol, ¿no? Cóndor Sol le narra la leyenda, pues, de Huiracocha, ¿no? Claro. Pero además también les cuenta la leyenda de los 4 hermanos, ¿no? Que salen. Esa leyenda, nárranos con la misma, nárranos como Cóndor Sol los detalles de eso. Bueno, no necesariamente es como yo, eso está relatado en las crónicas, ¿no? De la salida de los 4 hermanos. Hay una confusión. Una dice que salió del lago Titicaca y la otra que salieron los 4 hermanos y 4 hermanas. Y como digo ahí, ¿no? Eran 8 personas. Y hermanos, pues debería haber peleas entre ellos. Resulta que uno muere, ¿no? Ayarcachi muere, después muere Ayarucho y... A uno le encierran dentro de, ¿no? Dentro de las montañas, ¿no? Él grita... Ya, bueno, ese lugar existe todavía, Pacaritambo, con 3 ventanas, ¿no? Ese es más o menos el origen de los incas, en realidad. Bueno, salen del lago Titicaca, caminan, se uniendo a los pueblos. Recuerda que esto les tomaba años, ¿no? Me imagino que tenían pequeñas peleas y todo, y llegan a... Y cada vez que llegaba a un pueblo, seguro era un curacazgo que tomaban poder de él. En realidad yo creo que eran guerreros. Cuando dice 4 hermanas y 4 hermanos, seguro era como un ejército, ¿no? Pequeño, que iba tomando lugares. Y esto es posible que esto sea la verdad, ¿no? Lo estoy contando acá como si fuera un mito, y los cronistas lo cuentan como un mito. Pero fue una hueste conquistadora, yo creo. Manco Cápac llega a Cusco, se asienta en Cusco con Mamahoyo, ¿no? Y según el relato del Inca Garcilaso La Vega, ¿no? Su función, ¿no? Fue organizar el imperio, poner las bases del imperio,
¿no? Ya. Y también transmitir conocimiento, ¿no? Porque Ajá. tanto Manco Cápac como Mama Hoyo, su función fue transmitir la técnica, ¿no? El tema Ajá. del cultivo de la agricultura, la técnica de la agricultura, Ya. la técnica del tejido, por ejemplo Manco Cápac, Ya. ¿no? Se habla ahí de unos dioses o semidioses como hijos de Dios, enseñaban, transmitían conocimiento, ¿no? Ajá. Enseñaban para que pueda valerse por sí mismo Ajá. los incas o los indios que estaban en el Cusco, ¿no? Ya. Efectivamente, todo parece que es cierto, ¿no? Y efectivamente eran esta raza que viene del Tiwanaku, yo que era una civilización antigua. Y están yendo al Cusco que, bueno, eran curacazos o lugares pequeños. Y no sé cómo se llega a enterar por Cusco que el antiguo Cusco se llama Acamama. Y como dice Huiracocha Pachayacha Chiqui, nombró a su curaca, Alcavica, y bueno, el valle era fértil, lo es ahorita, como lo vemos, y ahí asentó el lugar del imperio, pues. Hay una leyenda, ¿no? Que sí, se puede llamar leyenda, ¿no? Que se hizo popular en el mundo entero, ¿no? Después de conocer los relatos de Platón, ¿no? Platón decía de una civilización, ¿no? Que estaba fuera, digamos, de los 3 continentes, que es la civilización de la Atlántida, ¿no? Yeah. Para muchos historiadores, investigadores, ¿no? Le ponen como punto Tiahuanaco, dicen, ¿no? Ellos son los atlantes, ¿no? Porque es una civilización muy antigua, muy avanzada, fuera del continente, y hay un relato que dices tú que creían incluso que eran gente fuera de este planeta, ¿no? Porque incluso relata con Sol, ¿no? De que una espada podía perderse dentro de del cráneo que encontraron, ¿no? Explícanos, por favor. Bueno, Ballesteros, uno de los cronistas, menciona eso, pero yo creo que se está refiriendo más a las ballenas que encontraron en la costa, en Tumbes, cuando dice que una espada se podría perder en el cráneo de esto. Y bueno, uno lo relata así, ¿no? Que no era tal cosa de gigantes. Pero la cosa es que Tiwanaku era miles de años antes de los incas, y todavía lo es, y nadie sabe de dónde viene, porque si tú vas, no sé si estaba allá, tú ves las construcciones que son pues hechas a lo que sería ahora con láser, y ni con eso, porque son estructuras muy adelantadas, y es posible que los extraterrestres hayan hecho ese lugar. Y quizás por la historia de Pachayacha Chica, a lo mejor caminaban sobre el agua también. Así como damos crédito a la historia de los europeos, de Cristo y eso, también tenemos que dar un poco de crédito a lo nuestro. Y tenemos pruebas de ellos. Tenemos piedras, tenemos Ollantaytambo, entonces yo he ido, tú has ido, gente que va a ir esas tremendas rocas ahí, grabadas perfectamente, ¿no? Y uno se pone a pensar. Y los incas, yo creo que trataron de imitar eso, no a tal extremo, pero hicieron sus fortalezas y eso, que son magníficas, pero no comparado a las de Tiwanaku o Ollantaytambo. Hay una investigadora francesa, ¿no? Que defiende la teoría de que Tiahuanaco tiene 12.000 años antes de Cristo, ¿no? Sería la civilización más antigua del mundo, ¿no? Y la defiende porque hay piedras, alrededor de unas 200 piedras grandes, ¿no? Que tienen el gráfico de un animal antes de la era glacial, ¿no? Sí. Entonces, claro, el sustento de ella es de que si tiene este grabado, ¿no? Porque los artistas de esa época, los que
¿no? Los que pintaban lo que veían, ¿no? Entonces, bajo ese sustento, ¿no? Plantea eso. Y lógicamente también es cierto que todos los cortes que hay de diferentes piedras son tan perfectas que solamente lo pueden hacer con láser para que pueda, ¿no? Entonces, ahí donde también lo que está... También las construcciones se entrelazaban para hacer algo. Yo creo que eso es cierto, ¿no? Hay muchas, no teorías, sino que están demostrando más, demuestran en la televisión, ¿no? Y tratan de estos temas. Pero para ellos habría sido algo increíble lo que ellos vieron e imitaron el modo en que hacían esas construcciones y a lo mejor el modo en que organizaban su cultura. Claro. O sea, tenían una copia de eso, ¿no? La Puerta del Sol, ¿no? La Puerta del Sol, ¿no? Para algunos conocedores del conocimiento profundo, ¿no? Este conocimiento no científico, pero por tanto es conocimiento, pero no es científico, ¿no? Que es como una puerta del umbral, ¿no? Entre la otra dimensión, que es el Sol, ¿no? Y que está conectando, digamos, a lo que es Titicaca, y de ahí lógicamente pasó al Cusco, ¿no? Ellos son originarios de ahí, ¿no? Y de ahí partieron, ¿no? Trajeron esos conocimientos de unas civilizaciones más antiguas para poder llevarlo al Cusco, ¿no? Manco Cápac, ¿qué es lo que más, o sea, te pudo impresionar, ¿no? de Manco Cápac, ¿no? Bueno, imaginar sería la cosa, ¿no? Lo que imagino que fue como un Carlomagno o algo así, ¿no? El principiante del imperio. Un hombre que, bueno, unió a diferentes pueblos y empezó, pues, el imperio inca. El resto es imaginación. Ahora, lo importante saber es que te puedes poner a pensar que tenemos esas estructuras y de algún modo somos descendientes de quienes hicieron esas estructuras. O sea, te vienes a preguntar quiénes somos y quiénes son los del viejo mundo, porque ellos no tienen esa estructura. Bueno, tienen en Inglaterra esas piedras grandes y todo casi empieza más con el Imperio Romano, ¿no? Pero lo nuestro es algo que ponerse a pensar. No es, lo tomamos así, piedras grandes o la fortaleza. Eso no hay en otros lados. Y parece, solo acá. Y parece incluso hasta paradójico, ¿no? Porque históricamente se ha demostrado que este continente es mucho más antiguo que el viejo mundo, ¿no? Los romanos tienen 400, 200 años antes de Cristo, y los griegos tienen 1000 años antes de Cristo, ¿no? O sea, no, pero estamos hablando de algo que no se puede saber, que son las ruinas de Tiwanaku y Acaitamo y todo eso, que no creo que fueron hechas por los incas o por alguna civilización recientes, lo mismo que las líneas de Nazca. Y hay mucho que todavía, bueno, hay mucho que nunca vamos a saber. Lo único que quiero decir es que nuestra historia es, pues, algo que se puede decir primordial. A lo mejor nosotros fuimos, como tú dices, primeros en el planeta, y a lo mejor somos descendientes de extraterrestres, ¿no? Por eso es que estamos un poquito quemados. Pero lo cierto es que esta parte del mundo hay mucha historia por leer, ¿no? Que no está en un libro, pero si lo ves desde el ojo, desde arriba, lo vas a poder ver, porque la línea de Nazca es un gran libro abierto, ¿no? Machu Picchu es un gran libro abierto, ¿no? Que ahí está igual Caral,
igual Tiahuanaco, ¿no? Son grandes libros abiertos que no lo podemos ver Y simplemente. nunca lo vamos a saber. Y lo único que puedo decir es que somos descendientes de estos lugares, de algún modo. O bien desaparecieron, o bien somos descendientes de esos antiquísimos tiempos. Su primogénito de Manco Cápac es el próximo Inca, Sinchi Roca. Yeah. ¿No? Sinchi Roca, que en castellano significa, ¿no? No sé, ¿no? Sí. Sinchi quiere decir general. General, ¿no? Roca, no sé. No, porque- Es un nombre, Roca, no quiere decir piedra, creo. Pero Sinchi era general. Él empieza militarmente a Bueno, armar, ¿no? ya. Militarmente a armar. Ya, bueno, los primeros incas casi hasta Pachacuti, todos son imaginarios más o menos. Ajá. Y con la poca historia de Sinchi Roca, tal como Manco Cápac, me imagino de él como un atleta, ¿no? Y lo percibo como un corredor o un chasqui. Y ahí en el segundo capítulo hablo con él y lo considero como un maratón, un hombre que corría maratón, que se estaba alistando para hacer sus guerras, pero no lo hacía todavía porque Manco Cápac era un hombre pasivo, no quería hacer. Estaba tratando de unir los diferentes curacasos, uniendo a las mujeres y era un berrinche de matrimonios, pues ahí. Claro, es el Ya. inicio, ¿no? Incluso le cuestiona incluso Cóndor Sol a Manco Cápac, Ya. ¿no? La unión entre familiares, pero Ya, también así empieza la Biblia, ¿no? Empieza Ya. la población con Adán y Eva, que, ¿no? Con los hijos de Adán y Eva, que son hermanos. Pero tú me has puesto a pensar, no, a veces pasamos esto de Tiahuanaco y todo, y es como, son piedras, pero va mucho más de allá. Y es por eso que es importante, para lo menos saber nuestro reciente pasado, que de los incas, que es solo 500 años. Dios sabe las otras cosas. Bueno, doctor, muchas gracias y vamos a continuar con el siguiente capítulo. Ok, gracias.